Habíamos dejado como tarea que ustedes analizaran y leyeran, por ejemplo, los considerandos del decreto número 97-96. ¿Quién leyó este decreto? Es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Alguien que con sus palabras nos comparta. Muy buena tarde. Buena tarde, Maco. No la leí completa, pero de la parte que yo leí, básicamente lo que hace referencia es que el Estado, pues, como en aras de como frenar un poco las circunstancias que se dan de las violaciones en función de los derechos de la mujer, fue que el Estado se vio en la necesidad de generar ciertas garantías hacia la mujer. Dentro de ello, pues básicamente está la violencia psicológica, la violencia física, y lo que se busca básicamente es de que el flagelo que estaban sufriendo pues disminuya. En síntesis, eso sería. Ajá. Bien, pero veamos el origen de esta norma. No sé si todos tienen a la mano el decreto número 97-96, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Sí, licenciada. Perfecto. Veamos el segundo considerando. El segundo considerando establece, dice, que Guatemala ratificó por medio del decreto ley 49-82 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y por medio del decreto número 69-94 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y como Estado parte se obligó a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos, prácticas que constituyan discriminación contra la mujer y emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para tal fin. De esa cuenta, si ustedes analizan esta norma jurídica, es del año 1996. Pero acá nos narra dos convenciones. La primera convención es la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por medio del decreto número 69-94. Esa es la que le denominan CEDAW. Y también tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Perdón, que es el decreto 69-94 y la convención que elimina todas las formas de discriminación es del año 82, 49-82. La última es la Belén do Pará. Estas convenciones, si ustedes se dan cuenta, una fue ratificada por Guatemala en el año 82 y otra fue ratificada por Guatemala en el año 94. Y como consecuencia jurídica, los legisladores crearon el decreto número 97-96. ¿Cuál es la variante ahí? Si ustedes ven el artículo número 1 de este decreto número 97-96, establece. ¿Me van siguiendo la lectura? Pregunto. ¿No se han perdido? No. Gracias. No, ahí vamos. Bien. Artículo 1. Violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar constituye una violación a los derechos humanos y para los efectos de la presente ley debe entenderse como cualquier acción u omisión. Y para los efectos de la presente ley, en este caso, que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a persona integrante del grupo familiar por parte de parientes o convivientes o exconvivientes, cónyuge, excónyuges o quien se haya procreado, hijos o hijas. ¿Qué hizo aquí el legislador? Comparando el considerando con el artículo 1,
de dicha norma jurídica, ¿cuál es la diferencia? Bien, por el tiempo, encontramos que la diferencia es que está citando dos convenciones internacionales y ambas convenciones internacionales son para eliminar violencia contra las mujeres y la otra es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Qué hizo el legislador acá? El legislador abarcó a todas las personas y acá indica a persona integrante del grupo familiar en el artículo 1. Quiere decir que esta ley no solo es aplicable a las mujeres. Esta ley es aplicada tanto a niños, niñas, adolescentes, ya sea hombres o mujeres, y adultos, hombres y mujeres. Automáticamente también a personas de la tercera edad, hombres y mujeres. ¿Qué sucede? Todos dicen, bueno, la ley se ha parcializado porque está en beneficio de las mujeres. Y no es así. Si ustedes ven esta herramienta que tienen en la mano, esta norma jurídica, por si algún caballero, algún jovencito, está sufriendo pues de violencia intrafamiliar siempre y cuando se encuentre comprendido desde el ámbito familiar o desde el punto de vista de ser pariente o conviviente, exconviviente, cónyuge, excónyuge o quien se haya procreado hijos o hijas, será protegido por esta norma jurídica. Pasamos a un caso concreto. Como ahorita está muy de moda la evolución de los derechos humanos, comparece ante su oficina jurídica el señor X y le indica que quiere que usted le oriente y a la vez le indique qué debe hacer porque está en peligro su vida. Resulta que él no le ha contado a sus parientes, pues que él convivió con otro caballero, pero resulta que este otro caballero lo ha amenazado y lo ha agredido físicamente. Lleva un morete en la frente, otro morete acá en el pómulo, un morete en el brazo. Usted como abogado asesor de dicha persona, ¿cómo lo va a orientar? ¿Qué puede hacer esta persona? Buenas tardes, licenciada. ¿Cuál sería el vínculo del agraviado en este caso con el que lo golpeó? Indicaron que convivieron juntos, el señor X con el señor Y. Pero no son familia. Tuvieron relación de convivencia. Es la única referencia que él le puede dar. Y pues el señor Y era muy celoso y lo empezó a agredir. Y le hizo 3 equimosis, una acá en la frente, otra en el pómulo, otra en el brazo. Licenciada, pregunto, ¿hay alguna ley? Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. ¿Hay alguna ley? Pero aquí no hay una ley como que para... En este caso sería el gay, ¿verdad? Entonces no hay una ley Pues para gay, como comúnmente se les denomina, pues así se les dice, ¿verdad? Aunque no podemos manejar nosotros lenguaje discriminatorio. Licenciada, perdone, hasta donde yo conozco, en el ordenamiento jurídico de nuestro país, no existe una ley que regule la convivencia o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y recuerdo que usted en esa oportunidad nos mencionó lo que eran impedimentos absolutos e impedimentos dirimentes.
Y dentro de los impedimentos absolutos en Guatemala no existe una figura o una institución que permita la convivencia o que legalice la convivencia entre personas del mismo sexo, por lo que yo creo que a esta persona se le podría asistir solo por la parte civil, más no por la parte de familia. Bien, gracias Juan Francisco. ¿Alguien opina igual o diferente? Bien, sin temor a equivocarse. Son 111 personas y solo han mencionado como 3. Brandon, dígame, Brandon. Solo una consulta, ahí no se aplicaría el Código Penal por lesiones. Porque como es la relación en sí, no hay algo ley que pueda aplicarse para ese tipo de relaciones. ¿Y qué tipo de lesiones son las que usted tipificaría? ¿Cómo digo que era una equimosis? Que son las equimosis moretones, ¿no? Así es. Yo creo que serían lesiones leves. Bien, gracias. Bueno, nosotros pensamos desde el punto de vista penal, pero resulta que estamos en la clase de civil, estamos en derecho de familia también. Damos lectura nuevamente al artículo 1, pongamos atención. Artículo 1, dice, violencia intrafamiliar. ¿Qué establece la Constitución cuando hay epígrafes? ¿Qué indica? Que no son parte del artículo. Muchas gracias, muy bien, Juan Francisco. Continuamos. Establece, la violencia intrafamiliar constituye una violación a los derechos humanos y, para los efectos de la presente ley, debe, escuchen bien, es obligatorio, entenderse como cualquier acción, hacer algo, u omisión, dejar de hacer algo, que de manera directa o indirecta, ese o es una disyunción. Desde el punto de vista de la lógica jurídica, es una disyunción. Causar daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, a persona integrante del grupo familiar, coma, por parte de parientes o disyunción, una cosa u otra, convivientes o disyunción, exconviviente, coma, cónyuge o excónyuge, o con quien se haya procreado hijos o hijas. ¿Qué les da a entender esta lectura? A mi criterio sigue sin aparecer la institución que se menciona, licenciada. Vale. Y si les digo expresamente, bueno, perdón, Marisol, dígame. Bueno, yo creería que esta ley está siendo general, o sea, no tendría que ser una ley específica para gays, sino que es literalmente para las personas que están siendo como violentadas en el núcleo familiar o por convivientes o exconvivientes, así lo entiendo yo. Entonces, Marisol, si llega a su oficina profesional este señor X, ¿qué le dice usted? Que podría denunciarlo por violencia intrafamiliar, podría ser, porque él está conviviendo con la persona, digo yo. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia de un conviviente con un cónyuge? ¿Cuál es la diferencia? Licenciada, que no están casados legalmente. Gustavo. Que realmente convivientes es solo que conviven, que viven juntos y comparten ciertas cosas. Cónyuge es de que ya está registrado el matrimonio, tanto civil como religioso. Muy bien. Excelente. O sea,
quiere decir que si yo les hubiera puesto el caso que la señora A convive con el señor B, ¿entienden ustedes que es un matrimonio Licenciada, o es una unión simple? Una unión simple. Puede ser Lick. unión Una unión o simple unión de porque está hecho. diciendo que son convivientes, Ah, va. no Y cónyuges. si les digo que es el señor X con el señor Y, ¿es matrimonio o es unión libre? Unión libre. Unión libre. Unión libre. Entonces, ¿qué diferencia tiene la pareja de homosexuales con la pareja de personas? A mi Caso, criterio que no está normal. heterosexuales. ¿Cuál es la licenciada, diferencia? disculpe. Es que esa era la pregunta que le quería hacer porque en el ejemplo que usted estaba colocando, estaba hablando de personas del mismo sexo. Entonces, si la ley guatemalteca no regula ese tipo de matrimonio, podríamos también tomarlo como una convivencia. O sea, Pero ¿en legalmente. qué momento ve usted que hay vínculo jurídico con el ánimo de permanencia y procreación de hijos? Es que en el O caso sea, de personas ¿será del que en mismo el sexo caso no que habría? les estoy indicando se cumple lo que establece el artículo 78? No. No les he dicho yo que se encuentran casados ni que están inscritos en el Registro Nacional de las Personas. Es que Solo a eso les me dije refería. que convivían. Pero al final menciona intrafamiliar, licenciada. Dígame, Fátima, sí, usted ha estado levantando la palabra, es cierto. Perdón, he estado levantando la mano y pidiendo la palabra, perdón. Y si se tratara de un hombre que conviva con una mujer, ¿son familia? Lick, perdone, yo sí creo que sí sería como intrafamiliar, porque al final es un conviviente. Yo puedo estar conviviendo solamente con un compañero sin necesidad de ser gay. ¿Me entiende? Podemos vivir como en el sentido de que cuando yo estoy estudiando y estoy conviviendo con otra persona, compartiendo cuarto, compartiendo gastos, eso es convivir. Entonces sí considero que sí entra entre ese artículo, para mi persona, viéndolo desde ese punto de vista. Yo digo que esta ley sí es aplicable porque está violentando los derechos de un ser humano, entonces, por lo tanto, y como son convivientes, yo digo que sí se puede aplicar esta ley. Bien, empecemos. ¿Cómo surgió la ley? Para empezar, ¿qué nos establece la ley del organismo judicial? En su artículo 10, la ley del organismo judicial nos establece la forma de interpretación de la norma jurídica. Dentro de las formas de interpretación de la norma jurídica, en su artículo número 10, si alguien lo tuviera en mano, aunque yo creo que ya lo tengo por acá. Vemos artículo 10, interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto, de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desentenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo el orden siguiente: a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución
y a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Bien, si vamos nosotros a verlo desde su punto del texto, vemos que para iniciar la normativa 97-96 que le denominaron Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, surgió con base a 2 convenios internacionales en protección de toda la discriminación contra la mujer, tanto en el sentido de discriminación, así como para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Qué hizo el Estado de Guatemala por medio de sus legisladores? Vino y creó que la ley era desde el punto de vista familiar. Desde ahí le cambió el sentido a la norma jurídica que estaba creando. Ya no protegió solo a la mujer, sino que protegió a un núcleo posiblemente familiar. Pero veamos el artículo 1. El artículo 1 ya no se volvió restrictivo, se volvió interpretación extensiva. Abarcó, en este caso, a varias personas. En este sentido, los derechos humanos establece acá, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, a persona integrante del grupo familiar. ¿Cuándo existe un grupo familiar? Ahí es donde nosotros vemos el derecho de familia y vamos a ver lo relacionado al parentesco, los tipos de parentesco que nos regula nuestra normativa civil. ¿Qué tipo de parentesco nos regula la normativa civil? ¿Qué parentescos existen? ¿Se refiere a los grados, licenciada? Por consanguinidad, licenciada, por afinidad también. ¿Hay otro? Civilidad. También, perfecto. Y el civil. Escuchemos el artículo 190, clases de parentesco. ¿Tenemos la ley a la mano? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Escuchen. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del 4º grado y el de afinidad dentro del 2º grado. Y el civil, que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Punto. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Si en algún momento está normando acá la palabra cónyuge, entonces nosotros desde el punto de vista jurídicamente hablando, desde el contexto de la ley acá nos incluye a personas convivientes o exconvivientes por interpretación jurídica. Un hombre y una mujer que se casan, ¿son cónyuges o no son cónyuges? Sí, Sí, son cónyuges. son cónyuges. Sí. ¿Son parientes? No. Sí, pero no forman grado. Excelente. Sí, son parientes. Por lo tanto, se sobreentiende que son parte del grupo familiar. Ese es un silogismo. Ahora vamos a la otra premisa. Un hombre y una mujer, ¿son convivientes? Sí, pueden ser convivientes, licenciada. Pueden ser. ¿Son parientes? Pueden ser parientes y convivientes. ¿Forman grado? Sí. No forman. No forman grado. No forman grado. Perdón, perdón. Esa es otra premisa. Ahora bien,
si vamos a la interpretación de la norma jurídica, entonces, ¿cómo nos queda la palabra conviviente? La palabra conviviente dice, ¿es solo para una mujer, solo para un hombre, o aplica a las personas como seres humanos que convivan entre sí? Aplica para las personas como seres humanos que conviven entre sí. Pienso. Para mí aplica solo para un hombre y una mujer que conviven. No. Si no, no podrías convivir Mi con respuesta alguien fue más. mi respuesta fue para No la tengas licenciada pena. Gustavo. Bueno, No sé tranquilos, porque No aquí te estamos enojes. estudiando jurídicamente. Aquí no estamos viendo ni principios ni valores morales, ni estamos viendo aplicación de la norma jurídica desde el punto de vista clausus. Estamos viéndolo desde el punto de vista apertus. Ok. Si nosotros nos vamos a la definición de persona, ¿qué es una persona? Es un ser. ¿Es un ser qué? Ser humano. ¿Qué más? ¿Cuál es la definición? ¿Sigamos? Es un sujeto capaz de adquirir obligaciones y susceptible de derechos y derechos. obligaciones. Derechos y obligaciones. ¿Y esa persona tiene derechos? Sí, tiene Sí, derecho. Sí, Sí. ¿Y tendrá derecho a ser protegido por la ley? sí, 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 licenciada. licenciada. Sí. ¿Y protegida si alguien viene y lo vulnera? sí, Sí, también. licenciada. Sí, licenciada. Bien, vamos a ponerlo desde este punto de vista. Viene y de alguna manera, como muy bien indicó aquí el compañero, no lo veamos así como que son pareja de homosexuales. Veámoslo que son estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por azares de la vida se encontraron y tuvieron que arrendar un mismo inmueble porque es una casa de huéspedes. Pero resulta que les tocó que dormir en el mismo cuarto. Por situaciones económicas tenían que dormir en el mismo cuarto. Y viene uno al otro y le empieza a molestar. Y le dice, no, que vos sos de la facultad de arquitectura, no, que vos sos de la facultad de derecho, no, que vos te pasó algo en arquitectura, no, a vos te pasó algo en derecho. O si ustedes quieren, podemos ponerle otro tipo de facultad para que nadie se sienta en algún momento discriminado, ¿verdad? Podemos ponerle medicina, podemos ponerle auditoría, podemos ponerle farmacia, alguna otra facultad. Pero llega al modo y al roce tal que escuchen bien, que de palabras viene uno al otro y le dice, no, es que vos no servís para estudiar. Yo ya vi tus notas, vi tus exámenes que los dejaste sobre la cama y no, vos no servís. Y llega a tal grado, todos los días es lo mismo, todos los días es lo mismo, pero por la situación económica no puede ir a arrendar a otro lugar. ¿Qué puede hacer para parar esa circunstancia? Y llega a su oficina profesional y necesita orientación, ¿qué puede hacer? Pero no encuentra otra casa de huéspedes porque es becado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues y su economía no le permite. Y llega a la oficina de ustedes y le pide que por favor le oriente qué puede hacer. ¿Cómo le orientan ustedes? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Juan Alberto. Yo opinaría que, basándonos a este artículo que estamos leyendo, el artículo 1, violencia intrafamiliar, pues ahí indica que también se puede utilizar al recibir un daño psicológico. Y como es verbal, ¿verdad? Entonces sería un daño psicológico el que está recibiendo. Igual, basándonos literalmente en lo que dice el artículo, como son convivientes, sí se podría utilizar. Bien, Juan Alberto. ¿Y qué le pediría a usted si le tocara que ir con un juez? ¿Qué le pediría?
Ahora que hay juzgados de turno, por ejemplo, en la antigua Guatemala hay juzgado de turno, y le dicen, mire, por favor, hágalo ya, es que yo no lo soporto, mire, yo ya estoy casi que me voy a suicidar porque yo no lo aguanto, o yo me suicido o yo lo mato. Una de dos. ¿Cómo me orienta usted? Tengo entendido que hay juzgados que están abiertos, pero como yo estoy empezando mi carrera de medicina, no sé nada de derecho, pero como usted es abogado, usted sí sabe de derecho, y veo que el juzgado de turno de la antigua Guatemala se encuentra abierto. ¿Cómo funciona eso de los juzgados de turno? Bien, ¿quién más puede apoyar ahí a Juan Alberto? Ligda, buenas noches. Buenas noches, Salvador. Pienso que tal vez lo que debería de hacer, pues, considero, no sé si en este caso se pudiera dar, solicitar medidas de seguridad, Ligda. Salvador, explíqueme cómo está eso de las medidas de seguridad. Es como una orden de alejamiento. Tengo yo entendido que se renueva cada 6 meses. Y pues la persona tendría que salir de la casa en la que está conviviendo con la otra, ¿verdad? Perfecto. Ahora bien, apoyemos a Salvador. ¿Dónde está ese fundamento de los 6 meses y dónde se le puede decir que salga de esa casa? Bien, Miguel Armando, varios me escribieron ahí en el chat y varios dicen una orden de alejamiento. Estamos viendo bastante tele, pero sí se maneja, ese término se maneja en áreas de México, áreas de Estados Unidos, pero acá nosotros le tenemos otro nombre, nuestra ley le tiene otro nombre. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, fíjese que yo estaba acá el artículo donde se tiene que presentar en el juzgado, aquí dice, bueno, está turno. Dice, los juzgados de paz de turno atenderán relacionados con la aplicación de la presente ley, atendidos los casos que por motivo de horario o distancia no pudieran acudir en el horario normal, siendo de carácter urgente la atención que se preste en los mismos. Y los artículos 7, no sé si estoy bien. Perfecto, artículo 7, miren, medidas de seguridad, perfecto, Marisol, artículo 7, esas normalmente los jueces los que les van a otorgar son las literales I y la J. Muy raras veces le van a otorgar la literal A. Sin embargo, en el caso que yo les estoy comentando, en el del conviviente, establece, veamos el artículo 7, ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia en común. Si se resiste, se utilizará la fuerza pública. Literal I. Prohibir al presunto agresor que perturbe o intimide a cualquier integrante, en este caso, del grupo familiar. En este caso, por ejemplo, conoce al papá, conoce a la mamá, le puede decir, mira, si me vas a denunciar, algo le va a pasar a tu mamá. Si me llegas a denunciar, algo le va a pasar a tus hermanos, o algo así por el estilo. Y la literal J, prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente o temporal de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio. Aquí dice de la persona agredida, no dice de la mujer o del hombre agredido, dice de la persona agredida. Vemos cómo está esta ley. Entonces no podemos excluir desde el punto de vista de ideologías a un ser denominado persona, porque esta ley nació para proteger. ¿Qué establece el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala?
licenciada, si no estoy mal, pues, y si De- no estoy mal, el artículo número... Que el Estado debe de garantizar la seguridad de los habitantes. Ajá, son varias premisas. ¿Qué debe garantizar el Estado de Guatemala? La vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de cada persona. De cada Persona. persona. No le dice esposo, esposa, hombre, mujer. No le dice. No le dice si están viviendo juntos, si no están viviendo juntos. Es normativa constitucional. Si una ley ordinaria regula algo y la ley constitucional establece que es deber del Estado de Guatemala proteger a la persona humana en su vida, en este caso, el Estado está protegiendo a la persona humana. Otros 5 leyes son que no van a estar los policías a la par de las personas que le están decretando medidas de seguridad. Medidas de seguridad hay montones. Eso ya es otro tipo de discusión. Entonces, se dan cuenta cómo la interpretación jurídica de las normas nosotros no podemos interpretar mediante pasiones, mediante ideologías. No podemos interpretar las normas jurídicas de esa manera, de forma restrictiva. Nosotros tenemos que interpretarlas de forma amplia. Desde que Guatemala es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos está desde 1948 y Guatemala ya es parte de dicha convención. Desde el momento que nosotros le dimos la lectura al artículo 8 de las garantías judiciales, y en este caso de que toda persona debe ser protegida, desde ese momento, si nuestra ley nos establece la palabra conviviente, nosotros tenemos que proteger a la persona. Y si en determinado caso no lo vemos así, nos vamos al libro 5 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en el libro 5 del Código Procesal Civil y Mercantil establece, si ustedes ven en el artículo 516, capítulo 1, vamos a empezar por el libro 5, alternativas comunes a todos los procesos. Título 1, providencias cautelares. Capítulo 1, seguridad de las personas. Artículo 516, norma general. Para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de los malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán de oficio o instancia de parte, según las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad o gozar de los derechos que establece la ley. Los jueces menores pueden proceder en casos de urgencia dando cuenta inmediata al juez de primera instancia que corresponda con las diligencias que hubiere practicado. Nos da el trámite, la intervención del Ministerio Público y nos establece el artículo 519, formas de oposición, menores incapaces abandonados, restitución al hogar de menores incapaces y el trámite en el 522. ¿Por qué les comencé primero con aquella ley y después les muestro el Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Por qué? Porque el Código Procesal Civil y Mercantil fue superado por medio de esta ley. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros vemos los epígrafes que establecen la palabra intrafamiliar, nosotros decimos, bueno, esta ley no es aplicable porque esta ley solo se aplica a familia. Esta ley no se aplica a cualquier persona, sino que únicamente a familia. Situación distinta es que venga usted y en la calle o en el trabajo le agreda a otra persona. Entonces, ahí ya es distinto. Allí sí ya son lesiones, amenazas, coacción. Ya es una norma tipo penal. Pero también el Ministerio Público puede hacer la solicitud
mediante el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso les digo, el derecho civil, aunque reformen el Código Procesal Penal, hay mucha normativa civil que se puede aplicar en materia también penal. Les dejo que lo analicen por motivos de tiempo. Si tienen alguna duda, me la indican. Si no, pasamos al siguiente punto. ¿Alguna duda que tengan? ¿Duda, pregunta, comentario? ¿Estamos bien? ¿Nos quedamos perdidos? Sí, Lick, todo está bien, digo yo. A ver, Juan Francisco. Licenciada, buenas noches. Fíjese que yo tuve problemas con mi internet y perdí como 5 minutos de la conversación, entonces la verdad me quedé en lo que yo tenía. Ah, vaya. Bien, vimos el análisis del parentesco, vimos también la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y vimos también lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y también, pues, de alguna manera hay sentencias interamericanas de derechos humanos que nos regulan los extremos que nosotros vimos. Ok, gracias, licenciada. Yo voy a confiar en que algún compañero me pueda apoyar para no atrasar más a los compañeros con su curso. Y yo me pongo al día. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Muy bien. Bien. Dentro de la normativa que les indiqué, pues está esto. Ahora bien, les había pedido de referencia la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Por qué les pedí esa norma? Que pese a no ser normativa civil, también es necesario que nosotros le demos un pequeño pincelazo. ¿Por qué? Porque resulta que normalmente se confunde la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar con la ley de violencia contra la mujer, en el sentido que se da una circunstancia de tipo familiar, ya sea entre convivientes o esposos, y en este caso, la que está involucrada es una mujer, automáticamente se va a denunciar el caso y a veces el caso no es de semejante magnitud para que pase a ser un delito de violencia contra la mujer, a diferencia de ser unas medidas de seguridad por motivos de violencia intrafamiliar. Que la discusión puede ser, ya sea circunstancias de alimentos, circunstancias de tutela, circunstancias de patria potestad, circunstancias de relaciones familiares, que esas son parte de discusiones de derecho de familia, no son parte de discusiones de derecho penal. Lo que pasa es que se ha tergiversado y se ha confundido lo que es materia familia y lo que es materia de violencia contra la mujer. Entonces es una línea bien delgadita que no nos debe de confundir. Si de la lectura se entiende que la discusión es por motivos económicos, porque no le están pasando la pensión alimenticia, que es violencia contra la mujer, o es derecho de alimentos, es materia de familia. ¿Qué es? Violencia económica, no. Es materia de familia. Materia de familia, licenciada. Materia de familia. Bien, como dijo una compañera, se confunde la violencia económica. Escuchen bien, existe el delito de violencia económica y existe el delito de violencia contra la mujer en su manifestación económica. Son dos delitos distintos. ¿Por qué? Porque el primer delito de violencia económica
se somete a la mujer a un cierto círculo que debe de ceder a efecto de satisfacer ciertas necesidades del hombre, a grosso modo, no restricto modo, por circunstancias económicas, circunstancias de dinero. Diferencias: violencia contra la mujer en su manifestación económica, en el sentido que se le deben pensiones alimenticias y las pensiones alimenticias automáticamente van corriendo, y como quien dice, se le va diciendo, por ejemplo, a la mujer, si de algún modo venís y cedes ante lo que yo estoy pidiendo, te deposito el dinero a la pensión. De lo contrario, olvídate. Y así le va poniendo ciertas condicionantes a modo de que le va a depositar el dinero y así sucesivamente. Mira, ¿sabes qué? Si no me das a los niños el día de hoy, no te deposito el dinero. Obviamente, pues hay casos X donde pues las mujeres esconden a los niños y no dejan que el caballero los vea. Esa ya es circunstancia de relaciones familiares, que nada tiene que ver con el delito de violencia económica, porque para que se dé el delito de violencia económica, delito de violencia contra la mujer en su manifestación económica, tienen que darse ciertos eventos como el iter criminis para que se pueda dar este tipo de delito. Y tiene que verse que ya exista el reconocimiento económico que se le tenga que dar de algo a la mujer. Pero eso ya es materia penal. A lo que nosotros vamos es que no se tiene que confundir el derecho de familia con el derecho penal, pero es redelgadito y nosotros tenemos que ver la jurisprudencia que aparece en la Corte de Constitucionalidad en ese sentido, para que de alguna manera ustedes, siendo futuros juristas, pues no vayan a ser sorprendidos desde el punto de vista que ideológico, es decir, no, es que eso no es delito, sino que eso es relaciones familiares, o no, más bien digan, no, es que eso es un delito, y que si va resultando que es algo de relaciones familiares. Entonces sí tenemos que ser muy estudiosos tanto del derecho de la familia como ver cuándo es que procede a ser un delito penal y cuándo es que lo que se está discutiendo es materia de derecho de familia. Les doy estos pincelazos porque no va a haber otro momento que ustedes vean el derecho de familia. Y este es el único momento que ustedes puedan ver el derecho de familia. Les estoy dejando estas dudas, inquietudes y posibles investigaciones que ustedes vayan a hacer por su cuenta, más que todo por el tiempo tan limitado que tenemos. Y pues dentro de nuestro programa de estudio, pues no se encuentra actualizada la nueva normativa que se encuentra pues aprobada y de aplicación obligatoria dentro de lo que es nuestro país, Guatemala. ¿Dudas, preguntas, comentarios con lo que yo les estoy indicando? Le disculpe, ¿usted me podría volver a explicar lo del delito de violencia económica, por favor? ¿Delito de violencia económica o delito de violencia contra la mujer en su manifestación económica? Es que usted dijo que no eran lo mismo. No son lo mismo. Lo del delito contra la mujer en su manifestación económica sí lo comprendí y logré tomar las notas, pero en el otro no lo entendí. Bueno, el delito de violencia económica contra la mujer, este delito se da porque de alguna manera se condiciona a la mujer a efecto tenga que hacer ciertos actos a cambio de cierta remuneración, determinada cantidad de dinero. O sea, que se tenga sometida a la mujer. Por ejemplo, se da una posible simulación laboral o de trabajo. Voy a poner un ejemplo. Dígase, en
en este caso, un jefe y una posible secretaria. No le digo sea su secretaria, porque entonces sería una relación laboral. Este señor lleva a una jovencita, la lleva a un lugar de trabajo. Ella no recibe salario, sino que por cierta documentación que le pide, le va pagando económicamente, supuestamente, así es. Pero resulta que esta jovencita o señora tiene que ceder porque la persona la llevó engañada que le iba a dar un contrato de trabajo. Y ella, por ejemplo, solo llega lunes, miércoles, viernes a dicha empresa. Y él le va pidiendo que a cambio de cierta cantidad de dinero, de alguna manera, al transcurso del tiempo, le va a conseguir trabajo. Y le pide, pues, ¿cómo le puedo decir yo? Que salgan juntos, que vayan a determinado lugar, pero condicionada que le va a conseguir trabajo, condicionada que va a tener un salario y condicionada que, por ejemplo, el lunes le da 50 quetzales, el miércoles que sale le da 20 quetzales. Obviamente no le pide ningún tipo de favor, si ustedes para que no se revuelva con las otras manifestaciones de delito, no le pide ningún favor desde el ámbito sexual, pero sí le pide otro tipo de favores. Que esté con él, que ande con él, por ejemplo, que lo abrace, por ejemplo, que, pongamos un ejemplo, que lo esté cuidando, o alguna circunstancia que hagan sentir incómoda a esta mujer a cambio de algún tipo de remuneración económica. No es ni trabajadora, no es ni conviviente de esta persona, sino que a cambio de cierta cantidad económica le pide ciertos favores que hacen ver una circunstancia incómoda a esta mujer. A eso va orientado el delito de violencia económica contra la mujer. Bajo falsa promesa, por ejemplo, de trabajo. Entonces, dígame, Blanca. Ese es uno de varios ejemplos que pueden haber. Ajá. Y pero cuando ya hay una relación familiar y la persona no le da dinero a la otra, esa es violencia, violencia contra la mujer en su modalidad económica. Exacto, en su manifestación económica. Gracias. Porque ya tenemos que ver en qué ámbito se encuentra, si se encuentra en el ámbito público o en el ámbito privado. Yo el que les narré está en el ámbito público. El que usted me está manifestando es en el ámbito privado. O sea, la ley es bien extensa, pero no ahondé tanto en estos temas porque no es parte del curso de Derecho Civil. Pero sí orientándolos a ustedes de que no confundan el derecho de familia con el derecho penal desde el punto de vista de las medidas de seguridad y las consecuencias jurídicas que puedan haber entre la discusión de la patria potestad, de la tutela y asuntos que deriven del parentesco. A eso es a lo que va orientada esta plática de normativa que les he enseñado. Obviamente, pues por el tiempo que ya solo una clase nos queda, es para el día viernes, y les tengo que enviar las 2 días de estudio para completar. Y ya el día viernes, pues vemos lo de el contenido del examen. Ángela. Clic, hoy va a subir el espacio para la investigación, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, gracias. Muy bien. Bien, si ya no hay dudas, preguntas, nos vemos el próximo viernes. Gracias, Lick. Feliz noche.